La persona del mundo que se sacan la lotería, que se sacan algún premio, lo que fuere, hay que decirle regocijaos. ¿Cómo está esa gente? Están extremadamente contentos por algo que ellos entienden que tienen más valor que lo que usted y yo tenemos. ¿Y cuántos saben que no es así? ¿Cuántos saben que lo que nosotros tenemos es más grande que cualquier fortuna? Entonces, mis hermanos, regocijaos. Y Pablo lo exhortaba porque quizás él se daba cuenta de que podía haber tristeza, de que podía haber angustia, de que podían haber situaciones que le quieran quitar al cristiano la alegría. Pero recuerda, tú eres precioso para el Señor. Y el Señor te ha regalado el mayor don de la vida, que es la salvación en Él. Amén. Así que mis hermanos, una vez más agradecido de Dios de estar en esta hora, en esta hermosa mañana con cada uno de ustedes. Vamos, como de costumbre, a ponernos una vez más en las manos del Señor. Eterno Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por este hermoso privilegio de que tú nos das de compartir tu palabra en esta hora. Señor, dirígenos en esta semana de oración. Tú ves, Señor, que la hemos sacado, la hemos apartado para hacer un ejercicio de análisis, para hacer un ejercicio de ver cómo anda nuestra relación contigo, Señor, para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestra vida espiritual y arrancar con todas las energías en la campaña venidera. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos dirija. En el nombre de Jesús. Amén. Así que mis hermanos, aprovecho, ¿verdad? Lo que estoy viendo hoy por primera vez, que quizá no lo vi anoche. Estamos tomando esta semana de oración para que si usted o yo tenemos nuestro tanque de combustible un poquito vacío, un poquito lento, estamos un poquito en reserva, el tanque está un poco a la mitad. En esta semana de oración salgamos con nuestro tanque como lleno, lleno de qué? Del Espíritu Santo, mis hermanos. Porque como recalco y decíamos anoche, yo no puedo ni en una campaña, ni cuando salgo a predicarle a las personas a la calle, yo no puedo presentarle lo maravilloso que es Cristo Jesús, las bondades de Cristo Jesús, la salvación de Cristo Jesús, cuando yo en mi vida no estoy manifestando ese gozo de tener esa salvación en mi vida. Porque entonces, ¿cuál es el gozo que yo le estoy ofreciendo al mundo? ¿Cuál es la salvación que te estoy ofreciendo? ¿Cuál es el cambio de vida que a ti que te estoy predicando te estoy ofreciendo? Decíamos anoche. Así que esa es la idea, mis hermanos. Estamos hablando de la plenitud en Cristo. ¿De qué estamos hablando? La vida plena que el cristiano tiene que vivir y que únicamente tiene la manera de hacerlo cuando esa vida es en Cristo Jesús, que es el único que nos puede dar esa plenitud. Amén. Así que mis hermanos, en esta mañana voy a hacer hincapié en esa parte de lo que nosotros le ofrecemos al mundo. Yo quiero, por favor, y tengan su Biblia ahí bien cerquita para que vayamos buscando algunas citas bíblicas, que busquen Efesios capítulo 4. Vamos a leer del versículo 11 al 14. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, ¿y qué más? Y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hermano, ¿quiénes son los santos que está hablando aquí la palabra de Dios? ¿Eh? Somos nosotros, ¿verdad que sí? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y lo voy a dejar ahí, dejaré el otro para más adelante. Miren, mis hermanos, siguiendo la línea que llevábamos anoche, una cosa que nosotros, que la iglesia, que las personas tenemos que pedirle a Dios en oración que nos ayude, es a levantar nuestra autoestima espiritual. ¿Se escuchó ese punto ahí? Que nos ayuda a levantar nuestra autoestima espiritual. Anoche decíamos que nosotros somos lo más valioso para el Señor. Que si los que estaban dentro del círculo íntimo de un rey se consideraban personas especiales, cuánto más nosotros que somos los hijos de Dios, que hemos aceptado su salvación, que somos suministros del evangelio, tenemos que sentirnos especiales. Hermano, hoy en día, los mismos cristianos estamos tomando el hecho de ser cristiano como cualquier cosa. Como cualquier cosa, y no es así. Somos una gran cosa, mis hermanos, en Cristo Jesús. Nuestra autoestima espiritual no tiene que estar ni baja ni super alta, sino a la justa medida. Porque, mis hermanos, usted y yo jamás debemos darnos el lujo de afrontar la vida como las personas que viven en desesperanza. ¿Quiénes son los que viven en desesperanza? Los que no conocen el evangelio. ¿Cómo viven los que no conocen el evangelio? En desesperanza. ¿Usted cree que una persona que no conozca el evangelio tiene esperanza? Pero el que conoce a Jesús tiene en su vida la bendita esperanza. Usted y yo no debemos nunca afrontar los problemas de la vida como lo afronta el mundo. Porque usted y yo somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, a veces los cristianos andamos con la cabeza cabizbaja y sin esperanza, y queriendo resolver la vida y llevarnos el mundo como la gente que no conoce a Jesús. Y cuando tenemos pruebas o tribulación, se nos ve la cara decaída, triste, amargada. Tengo una enfermedad, tengo una situación económica. No significa que el cristiano no se pueda entristecer. No significa que el cristiano no va a sentir los embates de la vida. Lo que sí significa es que cuando yo haga así, que me levante de mi oración, que me seque las lágrimas, que vaya al baño y me enjuague la cara, porque yo estaba desgranado ahí delante del trono del Señor orando, y me mire al espejo, yo me dé el mejor caché que yo tenga. Y de ahí en adelante, yo voy a declarar que voy en victoria con Cristo Jesús, que voy a salir en victoria a la calle, a evangelizar, a hablarle a otro de Dios, que los vecinos que conocen mi situación personal digan, pero qué raro, qué cosa más extraña, porque los vecinos muchas veces conocen lo que está pasando con nosotros, ¿verdad que sí? Pero ellos ven nuestro testimonio, que a pesar de la experiencia que estamos viviendo, no dejamos de predicar, no dejamos de asistir a la iglesia, no dejamos de asumir los compromisos de la iglesia. Somos los primeros que estamos en la obra misionera. Somos los primeros que salimos a la actividad, a regar una literatura.
Pero ¿por qué si tú tienes un problema? Todo el mundo sabe lo que está pasando contigo. Los hermanos de la iglesia saben la situación que tú estás viviendo quizás. Pero ¿por qué es que tú eres de lo primero en llegar al templo entonces? ¿Por qué tú eres de lo primero en asumir responsabilidades cuando estás en la iglesia? ¿Por qué es que cuando un líder se pone aquí adelante a decir, se necesita un voluntario para hacer tal cosa, ¿por qué tú eres de lo primero entonces que levanta la mano para decir, yo voy? Heme aquí, envíame a mí. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque a pesar de eso, esa es la actitud de un cristiano que vive una vida plena en Cristo Jesús. Y como ya han podido ver, una vida plena en Cristo jamás significa que estaremos exentos de problemas. Pero yo no voy a dejar mi iglesia. Yo no me voy a salir, mis hermanos. Y esto es tanto así que Pablo dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo no sé si usted está entendiendo bien este versículo. Lo puedes releer en Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13. Pablo está sugiriendo, está diciendo que nosotros tenemos que aspirar a una estatura de perfección en Cristo Jesús. Y no me malinterprete, esto hay que entenderlo desde el punto de vista espiritual. Nosotros no podemos pasarnos la vida entera pensando y creyendo de que simple y llanamente peco, pido perdón, vuelvo y peco. Peco, pido perdón, vuelvo y peco. No, 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 no. Ese círculo hay que quitarlo en el nombre de Jesús. Usted debe de pecar, lamentablemente, pedir perdón por la gracia de Cristo y declarar en el nombre del Señor que ya ese pecado usted no lo va a pasar de nuevo. Usted no lo va a hacer de nuevo ese pecado, pero no por su fuerza, sino por la de Cristo que mora en su vida. Porque la vieja criatura, el viejo hombre murió, mas ahora usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Y cuando yo pido perdón por este pecado, yo no lo puedo hacer creyendo, pensando en mi subconsciente de que no pasa nada. Si vuelvo y peco y lo hago de nuevo, vuelvo y le pido perdón a Dios. Jamás. ¿Y por qué yo menciono estas cosas? Es porque estas cosas son las que hacen que vivamos una vida de una autoestima espiritual en el suelo. Una autoestima espiritual en el suelo va alimentada de este tipo de cosas. Usted se siente a veces inmoral delante de la presencia de Dios. Yo me siento a veces indigno de estar delante de la presencia de Dios. Pero hermano, usted y yo tenemos que tener la fe de que cuando Cristo te limpia, de que cuando Cristo te perdona, tú eres nueva criatura y Él no se acuerda jamás del pecado que te perdonó. Y si Él no se acuerda de ese pecado que te perdonó, ¿por qué tú tienes que acordarte? ¿Por qué tú tienes que martillarte sobre ese pecado que cometiste hace un tiempo? ¿Por qué tú no te declaras nueva criatura en el Señor? Sin eso, sin la convicción de que el perdón de Jesucristo es uno y para siempre, jamás viviremos una vida plena en el Señor. Cuando yo salga a la calle a predicar a Cristo, mi testimonio debe de ser lo que traiga a la gente a la iglesia. ¿Qué debe traer a la gente a la iglesia? Mi testimonio. Hermano, miren, yo sé que a ustedes les ha pasado. Usted se ha topado con alguna señora o algún señor que todas las veces que usted lo ve y le pregunta cómo está,
ese señor o esa señora da un brinquito en el aire y te dicen victoria y siempre con una sonrisa en la cara y contento y alegre. Y es una persona que no tiene el 10% de lo que tú tienes. ¿Tú no has conocido gente así alguna vez? Esa doñita, ese don, esa persona, ¿eh? Y tú puedes llegarte a preguntar, pero ¿y cómo vive tan feliz? ¿Y qué pasa? ¿Por qué es que tiene tanta felicidad? Ese no tiene el 10% de lo que yo tengo. Y sin embargo, esa alegría, cuando esa doñita o ese señor, esa persona, tú quieres que sea de lo que oren por ti siempre en la iglesia, o de lo que oren por ti donde sea, porque tú le ves un estilo de vida tan alegre, tan positivo, tan bonito, porque tienen a Cristo en su corazón y lo demuestran, que tú quieres que eso sea lo que oren siempre por ti. Hermano, el que predica a Jesucristo tiene que vivir a Jesucristo. Cuando nosotros venimos acá en esta campaña próxima a predicar a Jesucristo y a usted a hacer sus actividades, a salir a la calle, a invitar personas, dando estudios bíblicos, esas personas, más que lo que usted le está diciendo, tienen que ver tu estilo de vida. Tienen que ver ese fervor, esa alegría, esa felicidad que da tener a Cristo en tu corazón. No pueden ver otra cosa. Porque tú tienes que convencerme. Tú tienes que persuadirme que lo que tú me estás presentando, yo lo necesito en mi vida. ¿No es así? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Concho, y yo lo siento por lo de la grabación, ¿verdad? Discúlpenme. ¿Quién tiene lapicero acá? Está bien. Lo tienen, ¿verdad? ¿Quién más tiene un lapicero? Usted. Perfecto. Excelente. Ok, hermana. Usted no tiene ningún miedo escénico, ¿verdad que no? Mire, vamos a hacer un pequeño ejercicio con usted. ¿Usted ve este bolígrafo? Yo necesito que usted trate de persuadirme para yo adquirirlo. Buenas tardes, muchas bendiciones, joven, ¿cómo usted se encuentra? Espero que se encuentre muy bien. Estoy vendiendo este lapicero. Bueno, no tanto vendiendo, pero haciendo una promoción. ¿Le gustaría un lapicero de esto? ¿Y por qué yo debería comprar? Bueno, mire, este lapicero tiene varios colores. Tiene rojo, tiene verde, tiene azul, tiene mamey y tiene morado. Con este lapicero usted puede hacer varias escrituras de diferentes colores. Por eso yo le promociono este lapicero. Increíble. Ahora aquí todo va muy bien. Todo va muy bien. Ahora vamos a suponer que yo tengo una especie de contrato, porque yo lo voy a adquirir, ¿verdad? Y ella me lo presenta para que yo firme. Una vez yo firme, ya este borde es mío. Entonces, ahí está, ella me lo va a presentar, pero Bueno, ella me lo va a presentar a mí, ¿verdad? Pero ella, para que yo lo firme, me va a poner aquí este boli. Este boli. Adelante. bueno, aquí tenemos un bolígrafo para que usted firme, pero me gustaría que usted pruebe el suyo. Ese no. Ese no es el plan. El plan es que tú uses ese. Ah, bueno, pues firme con ese lapicero. Exacto. Firme. Entonces ya notaron lo que pasó, ¿verdad? Porque yo tengo que filmar mi primera experiencia y tiene que ser con el Big que nunca falla. Que era parte de lo que veíamos anoche, ¿verdad que sí? Muchas gracias. Ay, coja su lapicero. Sí, muchas gracias. Inmediatamente, excelente promoción, ¿verdad que sí? Me convenció. Diferentes colores, presentación muy atractiva para los niños, todo lo que usted quiera. Pero a la hora de la práctica, con lo primero que me encuentro es que ella no utiliza esa marca, ella utiliza otra y que tiene un eslogan que dice no sabe fallar. Entonces, por consiguiente, el que ella me vendió parece que falla. Ya tenemos la idea. Cuando presentamos a Cristo, cuando presentamos la vida cristiana,
Cuando yo predico la palabra, esta es la parte teórica, ¿verdad que sí? Esta es la parte bonita, ¿verdad que sí? La parte teórica. Pero a la hora en punto que yo vea la vida de la hermana en cualquier accionar público, ¿cómo debe de ser su vida? ¿Cómo debe de ser su accionar? Conforme a lo que ella predica, conforme a lo que ella cree. Oye, conforme a lo que ella cree. Eso pasa con la gente, mis hermanos, en la calle. Oiga esto que le voy a decir. Oiga esto que le voy a decir. El mensaje de la palabra de Dios será tan eficaz como la medida en la que nosotros la practiquemos. ¿Alguien puede decirme qué dice la Biblia de cuál era uno de los principales distintivos que la gente veía en Jesús que no veía en los maestros de la ley? Yo sé que le va a llegar rápido a la mente. Autoridad. ¿Y autoridad en qué? En lo que decía, en la palabra, predicando la palabra, mi hermano. Y alguien puede animarse a decirme de dónde provenía esa autoridad. Vamos a ver. Anímense, díganlo fuerte, no importa. ¿De dónde venía esa autoridad? No lo estoy escuchando. Claro, todo lo que Jesús hizo aquí fue en nombre de su Padre. Pero en este contexto, ¿sabe de dónde venía esa autoridad? Eso venía de sus acciones, de sus hechos. Jesús convencía a las personas porque lo que él predicaba, él lo vivía. Él lo hacía, la gente veía el estilo de vida de Jesús y por eso tenía autoridad sobre la gente cuando hablaba. ¿Ustedes creen que lo que los maestros de la ley predicaban y hablaban era 100% malo, incorrecto? No, pero ¿por qué no había eficacia? Que la misma palabra lo dice. ¿Por qué no había eficacia en lo que ellos decían? Porque lo que ellos le imponían a la gente, lo primero que no lo cumplían, ¿quiénes eran? ¿Hay autoridad en la palabra ahí? Entonces me está diciendo el Señor Jesucristo que la eficacia de la palabra de Dios en el predicador, en la persona que la predica, va estrechamente relacionada con mi práctica de vida. Y por eso Jesús tenía autoridad. Si no, no hubiese tenido autoridad. Él podría cansarse de decir lo que él quiera decir, pero si su vida no iba conforme a un hombre sin pecado, a un hombre sin mancha como él lo fue, que practicaba lo que decía, el mensaje de Jesús no iba a tener eficacia. Entonces miren, mis hermanos, cómo la palabra de Dios es tan elocuente, es tan viva, y cómo, mis hermanos, nos exhorta de manera tan puntual en las cosas que tenemos que hacer, mis hermanos. Recordemos que en esta semana de oración, me gusta repetirlo, estamos predicando para nosotros, estamos predicando para llenar nuestro tanque, estamos predicando para que el Señor ponga en nosotros lo necesario, lo faltante, lo que podamos necesitar, mis hermanos, para que la palabra de Dios sea predicada con eficacia la próxima semana. Amén. Y todos los días, porque nosotros todos los días estamos, mis hermanos, en campaña. A modo ya, mis hermanos, de conclusión, de ir cerrando, para vivir una vida plena en Cristo, la palabra de Dios hace mucho énfasis en que la iglesia debe de estar unida. La iglesia debe de trabajar a unanimidad. En la iglesia no deben haber contiendas. Una de las cosas que Pablo
repetía y repetía con frecuencia era que él le aconsejaba a las iglesias que no haya en nosotros contienda. ¿Creemos, mis hermanos, que es posible vivir una vida plena en Cristo si tenemos contienda en la iglesia? No. ¿Qué debe de haber en la iglesia? Unidad. ¿Significa esto que no vayan a haber diferencias de opiniones, de pensamiento? Claro que no. Pero en medio de la divergencia debe de haber unidad. En medio de yo pensar distinto, tiene que haber unidad. ¿Ustedes creen que es posible lograr eso? ¿Es posible que en la divergencia pueda haber unidad? Claro, porque el Señor a nosotros jamás no ha secuestrado nuestro cerebro, ¿verdad que no? No nos lo ha secuestrado. Usted es libre de pensamiento y de opinión. Pero usted y yo tenemos que asegurarnos que al dar nuestra opinión, al dar nuestro pensamiento, nuestro parecer, debe de siempre procurar la unidad. Si usted va a poner la unidad en juego, la unidad de la iglesia en juego, al dar una opinión, mejor consérvela, no la dé. De su opinión siempre, siempre, al final, tratando siempre de recoger y de preservar la unión de la iglesia, la unión del cuerpo de Cristo. Y eso es algo posible de hacer. Y pueden haber desacuerdos, pero al final la unión debe prevalecer. Al final la unión debe prevalecer, porque una iglesia unida es una iglesia en victoria, mis hermanos. Así que yo los voy a invitar a que escuchemos, por favor, esta canción para que entonces oremos y concluyamos por el día de hoy. Amén. Vamos a finalizar con esta lectura y exhortación del apóstol Pablo. Hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Mano, se repite varias veces. Pablo nos exhorta, nos anima a que vivamos una vida perfecta en Cristo Jesús. No crea que la perfección espiritual, usted no entiende eso. ¿Por qué la palabra habla de perfección espiritual si la perfección no existe? Perfecto solo Dios. No, mi hermano, vamos a dejar esa mentalidad de autoestima espiritual baja. Vamos a dejar esa mentalidad de depresión espiritual y vamos a sentirnos fuerte, vivo, vigoroso y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y la palabra de Dios no dice nada que no sea así. La palabra de Dios no te exhorta a nada que sea mentira, a nada que sea imposible, porque para Cristo todo es posible. Y de este cascarón que al polvo de la tierra volverá, pueden salir cosas maravillosas en Cristo Jesús. Así que mis hermanos, vamos a finalizar con la oración. Dios y Padre, gracias una vez más. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus exhortaciones. Señor, te agradecemos por esta hermosa iglesia de Piedra Linda Central, Señor. Señor, una vez más la colocamos en tus manos. A cada líder, a cada joven, cada adulto, cada anciano, todos en sentido general, Señor, lo ponemos en tus manos para que tú saques grandes cosas de esta iglesia. Ya tú has logrado muchas cosas de ella, Señor. Ya tú has hecho grandes cosas en esta iglesia, Señor. Ya se han logrado maravillas, Señor. Pero sabemos que todavía en ti
faltan muchas más por lograr. Dale las fuerzas, Señor. Dale la fe. Darles las herramientas para luchar contra las artimañas del diablo. Permite que puedan vencer en tu nombre, porque el diablo jamás se va a quedar tranquilo mirando cómo la iglesia prospera. Eso nunca va a pasar. Pero en tu nombre, Señor, tenemos victoria. En tu nombre podemos vivir una vida plena en Cristo Jesús y podemos rescatar almas para el reino de los cielos. Llévanos en alas de bendición. Bendice cada familia aquí representada, Señor. Bendice esta comunidad, a todos los que viven aquí alrededor, y que el Espíritu Santo pueda sensibilizar sus corazones para que vengan al llamado de tu Santo Espíritu. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias por su atención. En tu